Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Autonomía indígena. En Bolivia, algunos pueblos y naciones se reconocen a sí mismos como indígenas, mientras que otros se reconocen mejor como originarios. También ocurre que se han ido organizando territorial y sindicalmente como campesinos, sin perder la esencia de su identidad cultural como pueblos y naciones indígena originario campesinas. En Bolivia, así se denominen indígenas, originarios o campesinos, o se organicen de una u otra forma, todos ellos pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos que establece la Constitución Política del Estado, que define a lo indígena originario campesino como un solo concepto, mientras su existencia sea anterior a la invasión colonial española. Aunque también comprende expresamente al pueblo afroboliviano. Al definir la Constitución a Bolivia como un Estado plurinacional, quiere decir que está conformada por diversas naciones y pueblos, y en el marco de la unidad del Estado, garantiza el derecho a la autonomía y a sus naciones y pueblos indígena originario campesinos. Esta autonomía es la posibilidad de que ejerzan su libre determinación a través del autogobierno, en sujeción a las competencias asignadas por la Constitución y la ley, en la jurisdicción de las entidades territoriales indígena originaria campesinas. Para acceder a la autonomía indígena originaria campesinas, deben necesariamente compartir territorio, cultura, historia, lenguas, organización o instituciones propias, como las jurídicas, políticas, sociales y económicas. Bienvenidos a Construyendo un Nuevo Estado, el programa de capacitación a distancia de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Hoy día comenzamos un nuevo módulo sobre las autonomías indígenas. El objetivo del módulo es conocer el contexto y estado actual de las autonomías indígena originaria campesinas, describiendo su desarrollo en el nuevo Estado plurinacional, además de brindar información del proceso constitucional para la construcción de estatutos y su importancia como instrumento básico de legislación. Módulo: Las autonomías indígenas. Curso: Introducción a las autonomías indígenas. Teledocente: Carlos Romero Bonifaz. Carlos Romero Bonifaz es abogado de profesión, diplomado en Desarrollo Rural, investigador y autor de varias publicaciones y ensayos. Fue constituyente integrante de la Comisión Tierra y Territorio,
exministro de Autonomías y de la Presidencia, actual ministro de Gobierno. Bueno, un saludo cordial a los televidentes a través del programa Teleeducación. Vamos a hablar ahora de la autonomía indígena y sus antecedentes históricos. Primero decirles que autonomía indígena es un concepto que ha sido construido en la Constitución Política del Estado a partir de la concepción de autogobierno que se establece en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que fuera aprobada el 13 de septiembre del año 2007. Este concepto de autonomía o autogobierno en realidad traduce el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, según el cual, dada su diferencia cultural y organizativa con el resto de la sociedad, necesita también modos distintos de organizar su vida colectiva y consiguientemente estructurar sus organizaciones, sus normas, sus procedimientos de acuerdo a su propia visión del mundo, de acuerdo a sus propios valores, de acuerdo a sus propias particularidades. Pero el concepto de autonomía indígena o autogobierno al mismo tiempo es fruto de una acumulación histórica. En el caso boliviano, la historia oficial registra una serie de acciones de resistencia de los pueblos indígenas contra las iniciativas estatales que se dirigían a liquidar sus tierras de comunidad y fragmentar o dividir a su población. Básicamente estamos hablando, por ejemplo, de la enfiteusis, que fue aprobada por el gobierno de Vallivián en 1842, que era una figura jurídica mediante la cual los indígenas perdían la propiedad de sus tierras y se convertían en una suerte de arrendatarios. Tenían que pagar un canon de alquiler, de arrendamiento por la propiedad de la tierra para poder detentar la misma. Y lógicamente, como los indígenas no tenían esta posibilidad, todo apuntaba a que esas tierras fueran perdidas por las comunidades y traspasadas a haciendas tradicionales de la época. Entonces los indígenas resistieron esta política de liquidación de sus tierras de comunidad, defendieron a sus comunidades y esa defensa de tierras de comunidad puede registrarse como un hito de la autonomía indígena. De la misma manera, en el periodo de gobierno del general Melgarejo, en 1866, se había puesto en práctica una política de venta de tierras, de subasta de tierras. El año 1867, cuando fue aplicada ya esta medida, que significaba que las tierras de las comunidades debían ser pagadas, debían pagarse un monto de dinero al Estado para poder retener estas tierras y este dinero debía ser depositado en un plazo de 60 días a partir de la puesta en vigencia de este decreto supremo del gobierno de Melgarejo. Lógicamente en ese tiempo la comunicación era muy débil, los indígenas ni siquiera se habían enterado de la vigencia de esta medida. Y el siguiente paso es que el ejército procedía a desalojar a las comunidades que no habían cancelado el precio que les cobraba el Estado por detentar esas tierras de comunidad. Entonces esto produjo una gran masacre ante las acciones de resistencia indígena. Más de 1000 indígenas fueron muertos por el ejército y se registra este hecho, la resistencia de los pueblos indígenas, sobre todo en el altiplano, contra la subasta de tierras de Melgarejo como un otro hito de la autonomía indígena. Luego voy a explicar por qué estas luchas por las tierras colectivas en realidad representan hitos de la autonomía indígena. Por el momento voy a remitirme a apuntar las más importantes. En 1878, cuando estaban
controlando el gobierno del Estado boliviano los conservadores, que eran básicamente un partido político que expresaba los intereses de los mineros de la plata del sur del país, de los mineros de Potosí, de los mineros que controlaban el poder político en torno al poder económico de Sucre, perdón, el poder económico de Potosí y el poder político de Chuquisaca. Los conservadores dispusieron la puesta en vigencia de una ley que se denominó de exvinculación de tierras de comunidad. Significaba que las comunidades perdían sus tierras colectivas en función de unas inspecciones, de unas revisitas, se llamaba en ese momento, eran unas inspecciones que hacía el Estado para verificar qué tierras eran detentadas por familias y qué tierras por comunidades. Y las tierras de comunidad deberían ser extinguidas porque se creía que la comunidad era un factor de entrabamiento del desarrollo y consiguientemente los indígenas deberían perder esas tierras comunitarias para que éstas fueran traspasadas a su vez a los hacendados. Precisamente en 1898, cuando se produce la guerra civil entre La Paz y Sucre, entre el norte y el sur del país, por la disputa del control de la sede del poder político, se enfrentan conservadores y liberales. Conservadores como expresión política de los mineros de la plata del sur, como decíamos antes, y liberales que básicamente se articulan en torno a grupos de poder económico en el norte del país, en el departamento de La Paz básicamente, grupos de poder económico que se articularon en torno a el comercio, fundamentalmente el comercio de la coca, que había generado una gran acumulación económica en esa época. Pero también estos grupos de poder articulan a los terratenientes que pretendían acceder al control de las tierras indígenas. En un primer momento les prometen a los indígenas restituirles sus tierras de comunidad que los conservadores habían empezado a despojarles, y por eso Zárate Vilca se une a los liberales, lucha contra los conservadores. En la Guerra Federal de 1898-1899, los indígenas aymaras constituyen un brazo fundamental del ejército liberal para derrotar a los conservadores en esa guerra civil y trasladar el poder político del sur al norte, de Chuquisaca a La Paz. Luego los liberales se retractan, mandan a apresar, perseguir al Vilca Zárate. Su alianza con los terratenientes hace que su alianza con los indígenas quede extinguida, empiezan a perseguir a los indígenas y siguen aplicando la ley de exvinculación de tierras de comunidad de los conservadores. Hasta ese momento de la historia pareciera que todos los recuentos se orientan a una disputa de tierras entre comunidades indígenas y hacendados. Pero en realidad es muy expresivo el levantamiento de Jesús de Machaca, el año 1923, en el que la movilización principal le pide al Estado el reconocimiento de las autoridades tradicionales del pueblo de Jesús de Machaca. Es decir, que el Estado las reconozca como autoridades políticas. Y esa es la autonomía en realidad, esa es una bandera de autonomía, porque la autonomía es el reconocimiento del gobierno propio, el autogobierno, como decíamos antes. En ese momento, un análisis más cuidadoso de la historia nos muestra que detrás de la defensa de las tierras de comunidad, en realidad, se defendía la jurisdicción territorial de los pueblos indígenas. Jurisdicción territorial es un territorio dotado de autoridad ejercida en ese territorio. Y precisamente las tierras comunitarias para los indígenas expresan esto. Un territorio de los pueblos indígenas, pero donde en ese territorio existe una estructura de autoridades y son sus autoridades propias, sus caciques, sus corregidores, sus capitanes, sus jilacatas, sus malcus,
sus autoridades originarias. De tal modo que detrás de la acción indígena en defensa de las tierras de comunidad, en realidad se expresaba la defensa de sus estructuras de poder territorial local. Y por tanto, todas estas luchas por la defensa de las tierras de comunidad constituyen los hitos de la autonomía indígena. En 1973, luego de haber transitado por la aplicación de la reforma agraria, que tituló Tierras a favor de las comunidades, pero parceló esas tierras en el occidente, individualizó a la población indígena, rompió su carácter de colectividad, de pueblo, para considerarla una población campesina que debería acceder a tierras parceladas y ya no comunitarias. Entonces, frente a esa aplicación de la reforma agraria, en 1973, en Tiahuanaco se reúnen los pueblos indígenas originarios articulados en torno a la Confederación Campesina y emiten un pronunciamiento al país, el Manifiesto de Tiahuanaco. En este manifiesto dicen: en Bolivia existe una opresión del Estado, que es un Estado colonial, es un Estado que en su forma, en su organización, en su estructura, es el mismo que heredamos de los españoles y que no incorporó a los pueblos indígenas. Por el contrario, los persigue, los explota económicamente, los excluye políticamente, los oprime culturalmente. Eso decía este manifiesto de Tiahuanaco. Y proclamaba la autodeterminación, levanta la bandera de la autodeterminación. Es decir, en ese momento la lucha de los pueblos indígenas por tierras además se asocia a la lucha por la autodeterminación. Por eso en eventos campesinos e indígenas posteriores aparece la consigna territorio y poder. Territorio y poder, que significa defensa de las tierras colectivas, pero defensa de la autoridad propia, que tiene atribuciones para ejercer potestades gubernativas, potestades de gobierno en esos territorios. La bandera de la autodeterminación orienta la lucha del movimiento campesino en la región andina del país en torno a la consigna territorio y poder, que aparece luego traducida en el proyecto de ley agraria fundamental del año 1984, que planteaba la restitución de tierras de comunidad y la autogestión campesina en esas tierras. Autogestión quiere decir que las formas de explotación, los sistemas económicos, los sistemas de organización política, jurídica de esos territorios correspondía exclusivamente a las comunidades. Por eso se hablaba de autogestión, una gestión por las comunidades mismas. Entonces, esto se inscribe en el ámbito de la autonomía indígena, precisamente, que tiene este carácter de autogobierno, autogestión. De la misma manera en el oriente boliviano, en el oriente, Chaco y Amazonía, los indígenas que habitan en Santa Cruz, Beni, Pando, el norte de La Paz, los indígenas de Tierras Bajas, el año 1990, se movilizan desde Trinidad a La Paz en una marcha, la marcha por el territorio y la dignidad, porque denuncian que en sus territorios, en sus hábitats, en los bosques donde ellos habitan, las empresas madereras están depredando esos territorios y consiguientemente afectando sus territorios. Demandan que el Estado les reconozca territorios colectivos, pero al mismo tiempo levantan la bandera de la dignidad. Y la dignidad es el reconocimiento de su organización propia, de sus autoridades. En el caso del Oriente, las autoridades indígenas reciben diferentes denominaciones. En el caso de los guaraníes se denominan, por ejemplo, capitanes. En el caso de capitanes y burubichas. En el caso de los mojeños se denominan caciques y corregidores. Y así sucesivamente. Entonces pedían el reconocimiento de esas autoridades propias, de esas autoridades históricas, originarias, ancestrales. Dignidad expresa entonces la manera de organizarse
de acuerdo a sus propias características en sus territorios colectivos. Por eso territorio dignidad, que representa otro hito de construcción de la autonomía indígena. Y así sucesivamente se desarrollan un conjunto de movilizaciones y planteamientos en torno al reconocimiento de los indígenas como pueblos diferenciados, como pueblos y naciones, es decir, como sujetos colectivos. Antes, en los primeros tiempos de la historia, a los indígenas se los denominaba salvajes o bárbaros. En un segundo momento se los denominaba poblaciones atrasadas. Y en un tercer momento, desde el año 1989, cuando la comunidad internacional, los diferentes estados, suscriben un convenio, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se los denomina pueblos. Pueblo no es lo mismo que población. Población es un conglomerado de gente que puede provenir de diferentes regiones, de diferentes razas, de diferentes culturas. En cambio, pueblo es una sociedad organizada. Y los indígenas dicen, no somos población, somos pueblo, somos nación. La Constitución política los ha reconocido como naciones y pueblos. Por eso el Estado boliviano ha sido caracterizado como un Estado plurinacional en el artículo 1 de la Constitución. Reconoce a los indígenas como sujetos colectivos. Un sujeto colectivo es una colectividad que tiene derechos colectivos. Los derechos no solo son individuales, no solamente existen derechos individuales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, existen también derechos colectivos y estos pueblos son titulares de estos derechos colectivos porque son colectividades culturalmente diferenciadas. Estos derechos colectivos son de 3 categorías. El primero, los derechos territoriales. La segunda categoría, los derechos culturales. Y la tercera categoría, los derechos de libre determinación. Los derechos territoriales expresan en última instancia la potestad de un pueblo indígena a gozar de una tierra comunitaria, de un territorio colectivo, en propiedad del pueblo o de la nación originaria. Los derechos culturales reflejan a su vez no solamente el respeto a sus bailes, a sus danzas, a sus trajes típicos, sino a todas sus manifestaciones culturales. La cultura, normalmente, las élites tradicionales de poder, desde los españoles, nos enseñaban que la cultura es el folclore, que la diversidad cultural está asociada al folclore, a las danzas tradicionales, que la diversidad cultural se expresa en el Gran Poder, en el Carnaval de Oruro, en la entrada universitaria, en las distintas manifestaciones públicas del folclore. Y en realidad la cultura es algo más que el folclore, es toda construcción material y espiritual de las personas en colectividad. Y entonces forman parte de la cultura indígena, su medicina tradicional, su justicia originaria, sus normas y procedimientos propios de administración de justicia, sus descubrimientos científicos, su tecnología, sus sistemas económicos tradicionales, su sistema de autoridades, es decir, su sistema jurídico, político, económico, todas aquellas manifestaciones, su religión, sus creencias, su arte, su ciencia, todas esas manifestaciones propias de los pueblos indígenas, que son diferentes a las de la sociedad eurooccidental, forma parte de la cultura propia. Y la Constitución reconoce el derecho a gozar y desarrollar su cultura propia en su territorio. Pero además, la tercera categoría de derechos, decíamos, son los de libre determinación. Es decir, a los indígenas se les permite organizar su vida colectiva, organizar su plan de vida comunitaria, de acuerdo a sus propias formas organizativas, de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a su propia civilización, de acuerdo a su propia concepción del mundo. Es una concepción distinta a la concepción eurooccidental. La concepción eurooccidental organiza la sociedad a partir de la familia. La civilización eurooccidental tiene como núcleo articulador de la sociedad a las familias y se basa
en la organización de la vida colectiva en torno a la exacerbación de los valores individuales, a la defensa del individualismo, de la persona individualmente considerada. La civilización indígena es distinta, tiene como núcleo de articulación de estas colectividades a la comunidad. La comunidad es una familia también, pero es una familia ampliada, porque en la comunidad expresa no solamente a la familia nuclear, a la familia consanguínea, a los parientes de sangre, sino también a los otros parientes, a los compadres, a los amigos. A partir de esto se van formando agregaciones, estructuras, alianzas sociales en las comunidades indígenas que hacen que se formen comunidades. Y lo comunitario, lo colectivo, entonces es el núcleo de organización de la sociedad. No es solo la familia consanguínea nuclear occidental, sino la familia ampliada a los compadres y amigos y vecinos que forman parte de la comunidad, lo que constituye el núcleo de articulación de las colectividades indígenas. De tal modo que estas dos formas de concebir y organizar la vida colectiva se traducen en el reconocimiento de la libre determinación como una posibilidad de organizar la vida colectiva de acuerdo a sus propias concepciones del mundo. Y eso es lo plurinacional. Y esta manera de organizar la vida colectiva, respetando la cultura diferente, es lo que en última instancia se denomina autonomía indígena. Porque la autonomía indígena tiene como jurisdicción, tiene como referencia de ejercicio de autoridad el territorio de la comunidad, el territorio del pueblo o de la nación originaria. Tiene como formas de organización de la vida colectiva la medicina tradicional, las autoridades judiciales, las autoridades políticas, los sistemas económicos de esa comunidad, de esa nación o de ese pueblo. Y entonces en esto consiste la libre determinación y la autonomía. La Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas del año 2007, a la que hicimos referencia, es una fuente de la Constitución Política del Estado boliviano, porque esta declaración establece que se reconoce a los pueblos indígenas la libre determinación. La libre determinación se traduce en la autonomía y la autonomía se concretiza en el autogobierno. Lo que pasa es que cuando se redactó la Declaración de Naciones Unidas y se habló de esta categoría autonomía indígena, y como quiera que los documentos que emergen de los organismos internacionales se traducen en español y en inglés, se buscó un término en el inglés que pueda traducir literalmente la expresión autonomía indígena entendida como libre determinación. Y en el inglés no existe la palabra autonomía. Entonces se conjuncionaron dos vocablos. Un vocablo es self, que significa auto, es decir, por uno mismo, y government, que significa gobierno. Entonces se construyó este concepto autogobierno, y en la Declaración de Naciones Unidas se estableció la equivalencia de la autonomía como autogobierno, y el autogobierno es la libre determinación para organizar la vida de un pueblo en su territorio, bajo sus formas, instituciones, normas y procedimientos culturales diferenciados. Autonomía indígena es un concepto construido a partir de la concepción de autogobierno que se establece en la Declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Ahora mencionaremos algunos de los hitos más importantes de la Constitución de Autonomías Indígenas. En Jesús de Machaca, en 1921, se demandó el reconocimiento de las autoridades originarias y el respeto a la estructura organizativa ancestral de los pueblos indígenas. En Tiahuanacu se difunde un manifiesto donde los pueblos indígenas denuncian la opresión estatal ejercida en Bolivia
y proclaman la necesidad de autodeterminación. San Ignacio de Moxos. Emerge la marcha de los pueblos indígenas por territorio y dignidad para reivindicar sus derechos sobre su hábitat y su cultura. El concepto dignidad expresa la manera de organizarse de acuerdo a sus características culturales. Por eso, territorio y dignidad representa la construcción de la autonomía indígena. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto: estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gov.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gov.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gov.bo. En la Constitución Política del Estado de Bolivia, la que ha sido aprobada por referéndum de enero del año 2009, se ha concebido el Estado como plurinacional, pero además como un Estado autonómico. Y a propósito de la autonomía, la Constitución ha recogido dos interpretaciones doctrinales o teóricas. La primera, que concibe la autonomía como una descentralización, y la segunda, que entiende que la autonomía es la incorporación de unas comunidades vivas preexistentes al Estado, a la organización estatal. La primera concepción de autonomía como descentralización es la corriente más generalizada en el ámbito universal. Señala que existen diferentes formas de descentralización. Destacan tres modalidades de descentralización: la descentralización administrativa, la descentralización político-administrativa y el federalismo. La descentralización administrativa supone la transferencia de facultades del Ejecutivo, del gobierno, del órgano ejecutivo nacional, a gobiernos subnacionales.
a gobiernos descentralizados o entidades descentralizadas. La descentralización político-administrativa, que es la segunda modalidad, se la conoce comúnmente como autonomía, porque supone la transferencia no solamente de funciones del Ejecutivo a instancias subnacionales para administrar una serie de tareas y servicios del gobierno nacional, sino supone también la transferencia de potestad legislativa del órgano legislativo nacional a los niveles subnacionales. La descentralización en realidad expresa una forma de organización vertical del Estado, donde el Estado nacional transfiere funciones ejecutivas y legislativas al nivel subnacional o eventualmente al nivel local, en una estructura vertical. La descentralización política se expresa precisamente en la transferencia de potestad legislativa, es decir, donde no solamente el nivel nacional hace leyes, sino también aprueban leyes en los niveles subnacionales. Y la aprobación de una ley es la definición de una política pública. Entonces, en un Estado centralizado, que no se organiza a través de la descentralización política, las leyes o la definición de políticas públicas corresponden exclusiva y monopólicamente al nivel central del Estado. En un Estado autonómico, la potestad de definir políticas públicas se transfiere también al nivel subnacional. Entonces se rompe el monopolio legislativo nacional para dar paso a un sistema de plurilegislación. Esta es una concepción de la autonomía, como descentralización política y administrativa. La descentralización puede ser más profunda a su vez, puede ser política, administrativa y judicial. Puede transferir funciones del Ejecutivo, del Legislativo y del órgano jurisdiccional al nivel subnacional. Y en ese caso estamos frente al federalismo. Entonces hay tres formas de descentralización: la administrativa, que es la más moderada; la político-administrativa, que es mucho más profunda que la descentralización administrativa, que es la que corresponde a un Estado autonómico; y la descentralización de funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, que corresponde a un Estado federal, que es la modalidad de descentralización más radical. La autonomía estaría en un punto intermedio entre el centralismo y el federalismo. Esta es una concepción de la autonomía que recoge la Constitución boliviana y la aplica para los departamentos y municipios. Pero hay otra concepción de la autonomía, que básicamente ha sido concebida por los teóricos del denominado nacionalismo periférico español. Los teóricos del nacionalismo periférico son los que reivindicaban la condición de naciones del pueblo vasco, del pueblo gallego, del pueblo catalán, últimamente de la Comunidad Valenciana, en el sentido de que se consideran naciones anteriores al Estado español. España es un Estado muy diverso culturalmente, y estas naciones anteriores al Estado han planteado esta teoría. El Estado español se ha estructurado, se ha sobrepuesto sobre estas naciones que existían antes, y entonces la autonomía debe permitir la incorporación de estas naciones en la organización del Estado. Esta es la teoría de las comunidades vivas preexistentes al Estado, que otorgan un alcance de derechos históricos a la autonomía. En Bolivia también se ha recogido esta tesis de las comunidades vivas preexistentes al Estado. Por eso el artículo 2 de la Constitución Política del Estado señala que se reconoce a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos como preexistentes al Estado. Es la única constitución que le ha reconocido la condición de preexistencia con relación al Estado, a los pueblos indígenas. La más cercana, equivalente, sería la mexicana. La Constitución mexicana, en el artículo 27, dice: los indígenas son poblaciones
son descendientes de poblaciones preexistentes al Estado. Pero cuando dice son descendientes de poblaciones preexistentes, no les reconoce la condición de preexistentes a ellos mismos, sino a sus ancestros. En el caso boliviano se les reconoce la condición de preexistencia a los pueblos indígenas mismos. ¿Qué efecto jurídico tiene reconocer preexistencia o no? Sencillamente reconocer derechos históricos. Y en el caso boliviano, la Constitución, en el mismo artículo 2, dice: dada la preexistencia de los pueblos indígenas, se reconocen sus entidades territoriales. Y sus entidades territoriales son precisamente las estructuras autonómicas de estos pueblos, es decir, sus gobiernos propios. El alcance histórico de la autonomía implica que la autonomía indígena no es un proceso de descentralización de funciones del nivel nacional a los pueblos indígenas, precisamente, sino más bien un reconocimiento de las instituciones propias que existen desde antes que existe el Estado boliviano, de los pueblos indígenas, para que formen parte de la organización estatal boliviana. Por ejemplo, la justicia comunitaria. Si la justicia boliviana se inscribe en un sistema de pluralismo jurídico, en virtud del cual se reconoce un sistema ordinario y un sistema jurídico indígena, los dos horizontalmente en la misma jerarquía, entonces la justicia indígena no es una descentralización de la potestad de administrar justicia desde el órgano jurisdiccional hacia los pueblos indígenas, sino más bien un reconocimiento de que estas instituciones de la justicia indígena existían desde antes del Estado boliviano. Y lo que está haciendo el Estado boliviano es reconocerlas como parte de su estructura organizativa judicial. De la misma manera, las estructuras de autoridades propias de los pueblos indígenas se incorporan a las asambleas departamentales. Por eso en las asambleas departamentales de Santa Cruz, de Beni, de Tarija, allá donde los pueblos indígenas son minoría poblacional, no se aplica el sistema de votación para designar delegados indígenas a estas asambleas, sino que son estos mismos pueblos los que eligen a sus representantes por usos y costumbres. Entonces, el alcance de la autonomía indígena en nuestra Constitución va más allá de un proceso de mera descentralización político-administrativa, porque reconoce derechos históricos. Luego, la Constitución señala que 3 son los alcances del régimen autonómico. Primero, establece que la autonomía consiste en la posibilidad de elegir directamente autoridades. Segundo, reconoce competencias propias a los gobiernos autonómicos. Y tercero, reconoce la posibilidad de que puedan administrar y gestionar sus propios recursos económicos. Estos son 3 elementos fundamentales de la autonomía. La elección directa de autoridades vale para la autonomía departamental, para la autonomía municipal o para la autonomía indígena. En unos casos se eligen las autoridades por la población, mediante el voto, mediante el sufragio. En otros casos, los indígenas podrán elegir a sus autoridades para su autonomía indígena en sus entidades colegiadas, en sus asambleas, en sus cabildos, en sus tantachawis, en sus consejos, en fin. Lo importante es que no hay una designación a dedo de la autoridad que va a tener a su cargo el gobierno autonómico, sino que estas autoridades emergen de un mandato popular que proviene de las urnas, del voto o de los usos y costumbres, según se trate de una autonomía departamental o de una autonomía indígena. Pero no hay mediación del gobierno nacional ni de nadie para designar a estas autoridades, sino simplemente la voluntad propia del pueblo. El segundo elemento, las competencias propias. Una competencia es una atribución, es una potestad, es una facultad. Es la posibilidad de cumplir determinadas tareas por mandato popular y por reconocimiento constitucional. Las potestades, facultades o competencias de una autonomía se refieren básicamente a
tres elementos fundamentales. Primero, la posibilidad de ejecutar determinadas políticas públicas. Así como el Ejecutivo ejecuta políticas públicas, ejecuta leyes o políticas públicas. Entonces, esta es una atribución de un gobierno autonómico, la ejecución de políticas públicas. Una segunda competencia se refiere a la reglamentación de esas políticas públicas. La posibilidad de aprobar procedimientos, reglamentos, decretos en los gobiernos autonómicos para regular la implementación de una política pública. Y una tercera potestad o competencia se refiere a la potestad legislativa, precisamente. Es decir, la posibilidad de definir una política pública. Una ley expresa una definición de una política pública, de una política de Estado. ¿Sobre qué pueden recaer estas competencias de ejecución, reglamentación y legislación? Sobre diferentes materias. Pueden referirse a vivienda, medio ambiente, desarrollo rural, desarrollo productivo, ordenamiento territorial, protección del patrimonio natural, del patrimonio cultural, vivienda, servicios, generación de empleo, en fin, una serie de materias sobre las que un gobierno autonómico puede cumplir funciones de ejecución, de reglamentación o de legislación. Estas materias, por modalidades de autonomía, están reconocidas, están desarrolladas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Marco de Autonomías en el caso boliviano. La autonomía indígena igualmente puede elegir sus autoridades propias y estas autoridades pueden cumplir potestades ejecutivas, legislativas y reglamentarias sobre determinadas materias que la Constitución y la Ley de Autonomías les reconocen. El tercer elemento que configura el alcance del régimen autonómico es la gestión de sus propios recursos económicos. Hay transferencias ordinarias que hace el Estado a las autonomías, departamental, municipal, más adelante a las autonomías indígenas cuando éstas se constituyan seguramente, en fin. Pero también estas autonomías pueden generar sus propios recursos económicos. Las autonomías cumplen servicios. La alcaldía municipal recoge la basura de las casas, de los domicilios. Entonces cobra por ese servicio. La alcaldía municipal establece, por decir, un sistema de transporte público o un parque de recreación o un centro cultural y cobra la entrada para sostener el funcionamiento de ese servicio, pero también para generar ingresos económicos adicionales e invertirlos seguramente en varias otras iniciativas. Entonces, cada autonomía, además de recibir recursos del Estado, genera sus propios recursos y los administra por cuenta propia, elabora su presupuesto. El ejecutivo de la autonomía elabora un presupuesto. El legislativo de la autonomía, la asamblea departamental, el consejo municipal, más adelante seguramente la asamblea indígena o el órgano legislativo deliberativo indígena, aprueba ese presupuesto y define cómo se gastan los recursos, cuáles son las inversiones, sin necesidad de ningún tipo de permiso ni autorización del gobierno nacional. Por eso son autonómicos. Y la autonomía indígena entonces también tiene esta posibilidad. No solamente elige directamente a sus autoridades, sino también ejecuta, reglamenta y legisla y al mismo tiempo administra sus propios recursos económicos y puede generar también ingresos económicos propios. En Bolivia, para acceder a la autonomía indígena existen tres caminos. El primero, convertir un territorio colectivo en autonomía indígena. El segundo, convertir un municipio en autonomía indígena. Y el tercero, articular a varios municipios o territorios indígenas en una región indígena. Actualmente hay 11 municipios que han elegido el camino de su conversión a la condición de autonomía indígena. Tenemos 11 autonomías indígenas que están naciendo en Bolivia. Una es la de Jesús de Machaca y la de Charazani, ambas en el departamento de La Paz. Tenemos otras en Oruro como Pampaollagas, Salinas de García Mendoza, Chipaya y otras. En el caso de
de Potosí tenemos al Chaquí, el municipio de Chaquí. En el caso de Chuquisaca, Tarabuco, Huacaya. En el caso de Santa Cruz, Charagua. Bueno, en total son 11 municipios que están discutiendo sus normas, sus posibles formas diferentes de organización, proyectando su tránsito a la condición de autonomía indígena. Al reconocer a los pueblos indígenas como preexistentes al Estado boliviano, reconoce sus entidades territoriales, sus estructuras autonómicas, sus gobiernos propios, alcance histórico y el reconocimiento a todas sus características. La Constitución reconoce 3 alcances de Estado autonómico. Primero, la autonomía permite elegir directamente autoridades. Segundo, reconoce competencias propias a los gobiernos autónomos y por último gestiona y administra sus propios recursos. Las competencias recaen sobre diferentes materias: vivienda, medio ambiente, desarrollo rural, desarrollo productivo, ordenamiento territorial, protección del patrimonio natural, patrimonio cultural, vivienda, servicios, generación de empleos. Para acceder a la autonomía indígena existen 3 caminos: convertir un territorio colectivo en autonomía indígena, convertir un municipio en autonomía indígena y articular a varios municipios o territorios indígenas en una región indígena. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.